Evangelio de San Lucas en su capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas, tercer evangelio del Nuevo Testamento. Lucas, un gentil, no era judío, escribió para los gentiles. Lucas no fue de los discípulos, él fue un colaborador del apóstol Pablo. Pero Lucas era un hombre que extraía, examinaba, escudriñaba para hablar de las Escrituras, para hablar de Jesucristo en las Escrituras. Lucas le escribe a un hombre, de seguro un hombre pudiente, tenía dinero probablemente, porque este le financiaba las investigaciones que Lucas hacía. A Teófilo, a quien él le dirige sus dos escritos. ¿Cuáles son los dos escritos de Lucas? Es el que lleva su evangelio, Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2. Lo leemos todos juntos. Vamos a leer estos dos versículos, lectura que tomamos, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos lo leemos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos, los escribas, a los pecadores, y con ellos, Padre, pedimos la dirección de tu palabra, háblanos a nuestras vidas, a nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, en esta hora. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana con la ayuda del Señor es el siguiente: Jesús y su relación con los pecadores. Jesús y su relación con los pecadores. Para esto traigo unas interrogantes, tres interrogantes. Primero, ¿quién es Jesús? Primera interrogante, ¿quién es Jesús? Segunda interrogante, ¿quiénes son los pecadores? Tercera interrogante, ¿qué tipo de relación tiene Jesús con el pecado? ¿Qué tipo de relación
Jesús, y no sé si usted se ha preguntado, bueno, ¿por qué se llama Jesús? Vea por qué se llama Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 21. ¿Por qué se llama Jesús? Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿qué dice? Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Veamos algo más. Se le conoce también como el hijo del carpintero y de María. ¿Sabía usted que Jesús era conocido de esa manera? El hijo del carpintero y de María. Mateo 13:55. Se le conoce también como el hijo del carpintero y de María. Mateo 13:55. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Era también conocido como Emanuel. Mateo 1:23. Era conocido también como Emanuel. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Quién dice el verso? La última parte de ese verso, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel es Dios con nosotros. También es conocido como el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Oiga, la palabra Cristo significa el ungido. Por eso es que la palabra cristiano significa pequeños ungidos. Porque Cristo significa el ungido. Y cristiano significa pequeños. Entonces, pequeños ungidos. ¿Sabe que usted y yo somos pequeños ungidos? En la palabra cristiano no significa para nuestro nombre, porque Cristo significa el ungido. Entonces, también se le conoce como Cristo. San Juan 6:69. Cuarto evangelio. Creo que algunas páginas de algunas Biblias se están despegando por primera vez. San Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Además de ser conocido como el Cristo, también es conocido el Hijo de Dios viviente. Según lo que dice allí mismo San Juan 6:69. Es también conocido como Hijo de David. Marcos 10:47. Marcos 10:47. También es conocido como Hijo de David. Marcos 10:47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es también conocido como el profeta. Juan 6:14 lo dice. Juan 6:14. Voy rápido, hermano, porque tengo varias lecturas. Incluso después solo voy a mencionar y ya no voy a buscar algunas otras. Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Según lo que dice Juan 6:14, él es el profeta. También Marcos 1:24 dice que él es el santo de Dios. Marcos 1:24 dice que él es el santo de Dios, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Es también conocido como el autor de la vida. Hechos 3:15. Es también conocido como el autor de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es también conocido, además del autor de la vida, es conocido como el santo y justo. Hechos 3:14, un versículo antes: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. También él es conocido como el camino, la verdad y la vida. Un texto fácil, ¿verdad? San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El buen pastor, San Juan 10:11. San Juan capítulo 10, versículo 11 dice que él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es la puerta. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es el pan de vida.
brinque, también la ley. Pues el pecado es ¿qué? El pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es descrito en la Biblia como transgresión, como infracción a la ley de Dios. Y también es descrito el pecado como rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. Deuteronomio 9:7, quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, escrito por Moisés. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. ¿Habéis sido qué? La rebelión contra Dios. El hombre la ha cometido. El pecado tuvo su origen. Ojo, vamos a ver dónde se originó el pecado. Dijimos que el pecado es transgredir la ley, la infracción a la ley según 1 Juan 3:4, y vemos que el hombre se ha rebelado contra Dios según Deuteronomio 9:7, y también ahí puede agregar Josué 1:18, que habla de que el hombre se ha rebelado contra Dios. Pero veamos dónde el pecado tuvo su origen. ¿Quién fue el que originó el pecado? Algunos dicen Dios es el que originó el pecado, pues Dios lo permitió. No es así, querido amigo. Algunos dirán, no, es que el pecado es un invento, no existe, es mentira. La Biblia habla del autor del pecado, dónde se originó, quién fue el que provocó que se diese esta causa, que se llevase a cabo esto. Lucifer, el lucero, hijo de la mañana, es conocido, el más hermoso y poderoso de los ángeles. No contento con ser todo esto, él deseó ser semejante a Dios Altísimo. Y esa fue la caída y el inicio del pecado. Se lo repito, el pecado tuvo su origen con Lucifer. Lucifer era conocido como, esa palabra significa el lucero, el hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles. Fue ocupado un cargo de querubín, y los querubines eran protectores de lo que es de la divinidad de Dios. No contento con ser todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo, y esa fue su caída y el inicio del pecado. Por favor, Ezequiel 28:14, capítulo 28. La palabra de Dios nos está poniendo el tipo de uno de los reyes de entonces, y de aquí toma el carácter de lo que, bajo el tipo de ese rey, está tomando el carácter para mostrar quién fue Lucifer. Aunque repito, es el tipo de un rey de los imperios que gobernaban para entonces, pero está tomando de él el carácter de Lucifer. Verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel, dice la palabra de Dios al verso 17: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oiga, aparece la palabra pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra. Isaías capítulo 14 también hace referencia a esta misma profecía y muestra el carácter de este querubín protector. Isaías 14, verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucas capítulo 10, verso 18, el Señor Jesús hace referencia a Satanás cuando se lleva a cabo el destierro de cuando es echado, cuando es quitado del lugar donde estaba como un querubín protector. Y Lucas 10, 18, el Señor Jesús dijo estas palabras y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ya no era querubín, ya no era Luzbel, ya no era la estrella brillante de la mañana, sino que pasó a ser llamado Satanás. ¿Y qué es Satanás? Satanás es el tentador. Satanás es aquel que se opone que nosotros le sirvamos a Dios. Satanás es aquel que lleva al hombre a cometer el pecado. Satanás es tentador. Lucas capítulo 4, verso 8, creo que por ahí estamos cerca. Lucas capítulo 4, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Llegó a tentar a Jesús. Y 1 Corintios 7:5 dice la palabra de Dios. Por favor, hermano, use su Biblia. En esta iglesia venimos a aprender Biblia. 1 Corintios 7:5 dice la palabra de Dios: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Él es el tentador, él es el estorbador. 1 Tesalonicenses 2:18. Satanás es el estorbador también. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Él es el estorbador. No permite que la palabra se siembre en el corazón. Marcos capítulo 4, versículo 15 habla acerca de esto, haciendo referencia a la parábola. Marcos capítulo 4, verso 15, haciendo referencia a la parábola del sembrador. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿En qué? ¿Por qué? Porque Satanás, amado hermano, no quiere que el hombre oiga y aprenda de Dios. Él va a llegar y va a corromperle. Entonces, si vemos primero quiénes son los pecadores, veamos qué es el pecado, por dónde se originó. Ya lo vimos según Isaías, según Ezequiel, y ahora conocemos quién es Satanás, su carácter. Él se opone a todo lo que es de Dios. Él se opone a que usted busque a Dios. ¿Sabe que Él no quiere que en las iglesias nos reunamos para adorar al Señor? ¿Sabe que Satanás no está alegre con ver a esta gente congregada en este lugar? ¿Sabe que Él no se alegra de que haya muchas iglesias este día y en diferentes horarios anunciando a Jesucristo? Él no le gusta porque Él quiere detener el reino de los cielos, pero nosotros no nos detenemos. ¿Sabe por qué? Porque con nosotros está nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido oponernos a toda oposición que el enemigo haga, porque sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Satanás siempre ha querido corromper a la humanidad. Lo hizo desde un principio, desgraciadamente. En la creación perfecta de Dios, Génesis capítulo 3. Por favor, vamos al primer libro de la Biblia. Aparece como Satanás. Llega y corrompe aquello que Dios había hecho. Aquel hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Satanás llega con su engaño, con sus mentiras. Verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: oiga, no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis como. No ha sido siempre ese el deseo de Satanás ser como Dios. Si allá lo acabamos de leer en Ezequiel y en el libro de Isaías, ha querido ser como Dios. Y ahora viene
No hay justo ni aún. Pastor, pero yo no soy malo. Yo no te he matado. Yo no tengo vicio. Yo trato de llevarme bien. No hay justo ni aún uno, por cuanto todos, ¿desde dónde? Desde Adán y Eva se heredó todo ese pecado por el engaño que ya vimos que Satanás llevó a cabo. ¿Y qué es la paga del pecado? La paga del pecado es capítulo 5, verso 23, de ahí mismo donde estamos. Yo lo leo. ¿Alguien me corrige? La paga del pecado es muerte. Romanos 5, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? El pecado en la vida del hombre le es condenación de muerte, dice la palabra de Dios. El ser humano se rebeló contra Dios, cayendo en muerte espiritual y en depravación, conociéndose esto como pecado. Salmo 51:5, por favor. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Todos hemos pecado. Las obras de la carne por causa del pecado son, vea cuáles son las obras, algunas de las obras del pecado. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Perdón por aquello que les cuesta leer la Biblia, pero vamos rápido por el tiempo, así que por eso estamos usando, y estoy usando muchos versículos. Anótelos. Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, jalones de cabello, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. Conocemos entonces ahora qué es el pecado. Y si ese es el pecado, y si esa es la depravación total del hombre, si Satanás ha transmitido ese pecado, esa maldad al hombre, y entonces todos hemos pecado, entonces ¿cómo es que Dios tiene una relación, o cómo es que Jesús tiene una relación con el pecador? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Él es santo, y Él no habita con la maldad, dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque aún siendo pecador, siendo Él santo, siendo un Dios perfecto, viendo la maldad en la que estoy, me ama, nos ha amado. ¿Y cómo es que Jesús lleva a cabo esa relación con el pecador? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 8, el Evangelio de San Juan, también en su capítulo número 8, la Biblia nos habla, y lo cito nomás el ejemplo de una mujer adúltera. Fue sorprendido en pleno acto de adulterio y la llevaron ante Jesús y la tiraron como se tira cualquier cosa, y le dijeron: Jesús, y lo hicieron por tentarle: esta mujer es mala, le hemos hallado en pleno acto de adulterio, ¿qué manda la ley hacer con ella? La ley dice que debe de morir apedreada. Y se la llevaron a Jesús. Jesús se agachó y estaba escribiendo en tierra con su dedo. La mujer estaba allí tirada sabiendo que era culpable y que solo debería de recibir una cosa: la muerte por causa de las piedras, que debería de ser maltratada, que debería ser golpeada por esas piedras hasta morir. Y esa mujer solo estaba en ese momento de seguro lamentando sus malas decisiones, y enfrente a ella había alguien que ella no conocía, que ella no sabía, pero que lo veía diferente, veía algo agradable en él. Mientras la religión la señalaba, mientras el religioso la llamaba pecadora, adúltera, borracho, alcohólico, drogadicto, tú no eres lo peor de la sociedad. Mientras el dedo del hombre señala, el dedo de Dios escribe. Mientras el dedo de Dios te quiere, el dedo del hombre te critica, el dedo de Dios está poniendo algo especial para tu vida. Mientras el dedo del hombre te dice: tú eres miserable y debes de morir, el dedo de Dios, amado hermano, está escribiendo palabras de vida eterna. Esta mujer no sabía, estaba en el escenario a punto de saber que una cosa se iba a pasar, que esa noche, que ese día era el último de ella, ese día iba a morir. Pero Jesús se levanta y le habla a los religiosos y le dice: si alguno de ustedes es justo y jamás ha cometido pecado, el primero que se crea justo, lance la primera piedra sobre esta mujer. Y dice que uno a uno empezaron a abandonarlo, se fueron. Dice que aún ni los discípulos estaban, se quedó solo con la mujer adúltera. Y esta mujer se voltea y vio: ¿quién es este hombre que no me apedreó? ¿Quién es este hombre que no me juzgó? Cuando mira a este hombre, encuentra que es el Dios que andaba buscando la oveja perdida. Es el dador de la vida, es el que nos creó y baja y se me cansa. Dios no quiere que el hombre se muera, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Y Dios se le queda viendo a esta mujer como un día nos vio a nosotros. Y le dice: mujer, le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? En los últimos versículos 10 y 11 le hace esa interrogante el Señor. Ninguno está. Ella le dijo: Señor, no está ninguno. Jesús le dijo: tampoco yo te acuso, tampoco yo te juzgo. Vete, pero no peques más. No peques más. Porque ya vimos que el pecado, hermano, es destrucción para nuestra vida, es separación para con Dios. Imagínense esta mujer habiendo sido librada de la horrenda muerte. ¿Cómo no iba a ser una gran servidora de Jesucristo? ¿Cómo no iba a abandonar el pecado y vivir para Él? Amado hermano, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿De qué situación podrida Dios nos sacó? ¿De qué situación horrible Dios nos sacó? Yo creo que ninguno de nosotros queremos volver atrás. Nosotros queremos seguir al autor, al que nos ha amado, al Salvador, a Jesucristo, tener una relación íntima con Él, una relación personal. No queremos volver atrás. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice el Evangelio de Lucas. Vamos, corramos que estamos finalizando. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en la iglesia de
nacer de nuevo. Pero paso de esta lectura. Muchos dirán, tengo tantos pecados, ¿habrá perdón para mí? Romanos 5:20 dice la lectura. Romanos capítulo 5, verso 20. Muchos dirán, tengo tantos pecados, ¿habrá perdón para mí? Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Cuán grande es tu pecado? Según lo grande que sea tu pecado, te muestro algo. Más grande es el amor de Dios para ti. Más grande es el amor de Dios para ti. He hecho daños horribles, pastor. He hecho cosas horribles. Te muestra un Dios que te perdona a pesar de lo malo que has sido. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Quiero hacer algo en la iglesia. Y bienvenido, está bien, haz lo que quieras en la iglesia. Pero te digo algo, eso no va a pagar tus pecados. Al lado de Jesús fueron crucificados dos ladrones. Uno dice uno bueno y uno malo. Los dos eran malos. Uno por bueno estaba y el otro. Jamás fue a la iglesia. Jamás diezmó. Jamás se congregó. Pero uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era malo, era asesino, era lo peor. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? No te has ni bautizado. Nunca te vi en el templo. Yo fui al templo varias veces y no te vi en la sinagoga tampoco. No, yo nunca te vi vestido como alguien formal, como un cristiano. Tus amigos eran lentos y tú eras igual que ellos. No, el Señor le dijo, por cuanto has creído, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, amado hermano, no importa su pecado, si usted le ha creído al Señor, tenemos entrada al reino de los cielos. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, como entonces Jesús siempre se acercó a los necesitados, personas con espíritus inmundos, a leprosos, a paralíticos. El Señor se acercó a personas que estaban enfermos de reumatismo. El Señor se acercó a personas que estaban enfermos de muerte. El Señor se acercó a personas que tenían flujo de sangre. Jesús se acercó a hambrientos. Jesús se acercó a los golpeados. Jesús se acercó a los jorobados. Se acercó a los ciegos. Jesús se acercó a las personas que padecían de líquidos en su cuerpo, que tenían demasiado líquido en su cuerpo y les enfermaba. Jesús se acercó a los adúlteros. Pero ¿sabe qué? Él se acercó porque en el Lucas 19:10 él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Evangelio de Primera de Juan, o la epístola Primera de Juan capítulo 1, y cierro con esta lectura. Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Versículo 9 una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿Cuántos en esta hora le damos la gloria al Señor por haber limpiado nuestros pecados? Por favor, incline su rostro, Señor. Soy pecador, te pido perdón por mi grande maldad. Mis obras, Señor, no son nada agradable como para alcanzar la gracia salvadora tuya. Confieso, Señor, mi maldad y reconozco que tú tienes una relación con el pecador, más no con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor también dice en su palabra que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según la riqueza de su gracia. Yo le invito a la iglesia que le demos gracias a Dios ahí donde está, porque el Dios le perdonó de sus pecados. Esa es la razón por la cual la iglesia debe amar a Dios y servirle, congregarse y trabajar para Él. Si el problema, si la dificultad, la escasez, la enfermedad o alguna otra persona te quería hacer retroceder en tu ministerio, te costó algo, Dios no pagó, o ese hombre no pagó por tus pecados, esa mujer, ese hombre no ha pagado
venido alguien para entregarle su vida al Señor, quiero que ahí donde esté levante su mano. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por usted. Quizás el pensamiento te diga: no lo hagas, eres malo, volverás al error. Ya te demostré con la palabra de Dios cómo Dios te ama y te quiere y no te rechaza cuando todos te rechazan. Desea orar en tu vida. Si hay alguien en esta hora, ¿y dónde está? No necesitas hacer otra cosa, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Si hay alguien en esta hora que quiere dar oportunidad al amor de Dios en su vida, levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Gracias, Señor, por tu amor eterno, por tu amor verdadero, por tu amor real, Señor. Muchas gracias. Te honramos, te glorificamos, Señor, y te servimos con todo el corazón. Padre, en esta hora, despídenos en paz, en tu amor y santidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle fuerte palmas al Señor.